Vamos a continuar hoy día con las funciones definidas en el espacio muestral. Y vamos a ver la proposición 3, 2, 4. ¿Qué es lo que dice la proposición 3, 2, 4? Tenemos X, que es un vector que está compuesto por varias funciones individuales, cada de ellas. Y este X es un vector aleatorio. ¿Qué significa que sea vector aleatorio? Que tenemos algún tipo de que es medible, ¿no? Esto quiere decir, esto es X es medible con respecto a un omega B y RK, los borelianos de RK. ¿Sí? Es decir, X es medible. X es un vector aleatorio. En vez de esto quiero poner es decir, es medible si y solo si, X sub i es una variable aleatoria para i igual 1 acá. Es decir, X sub i es medible con respecto a omega b y RBD. Entonces, si esta función de acá, que asigna a RK es medible, la función de acá, cada una de las funciones que lo componen son medibles, y viceversa. Si cada una de las funciones que lo componen son medibles, entonces la función ARK es medible. ¿Ok? Esa es la medibilidad que queremos probar. ¿Verdad? Y el otro día hablábamos de la proyección. ¿Se acuerdan de la proyección? Para hacer la prueba, ¿se acuerdan de pi sub i, la función pi sub i de x1 a xk se considera x sub i? Y habíamos dicho que esta era una función continua. La función de proyección es una función continua. Bueno, entonces, si x es un vector aleatorio, entonces X sub i sería igual a pi sub i con posición X. X transforma de omega a RK y pi sub i transforma de RK a R. ¿Verdad? Y como tengo aquí, y como vimos, la proposición 3, 2, 3 que decía, si componía una función medible con otra función medible, obtenía una función medible. En particular, si G era continua, entonces teníamos la función medible, ¿verdad? Entonces, utilizando la proposición 3, 2, 3, esto implicaría, al decir X es un vector aleatorio, estoy diciendo que es medible, ¿ah? Entonces, X sub i, que es pi sub i con posición X, es medible por proposición 3, 2, 3. Si el vector es medible, los componentes son medibles. Eso no es difícil por lo que vimos el otro día. Ahora, hacer la conversa es la que lleva un poco más de elaboración, ¿no? No es tan difícil tampoco. Pero ahora supongamos que xi es medible, o es, para no decir es medible con respecto a omega r, vamos a decir xi es una
variable aleatoria, no cualquier función es variable aleatoria, tiene que ser medible, para i igual 1 acá. Entonces vamos a tratar de probar la conversa, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué sabemos de los borelianos? De los borelianos de RK. Los borelianos de RK son generados por los conjuntos abiertos en RK, ¿verdad? Llamémosle O sub K, los conjuntos abiertos en RK. Pero también son generados por los rectángulos. ¿Se acuerdan que el otro día vimos que los rectángulos en RK generaban a los borelianos en RK? Inclusive los rectángulos eran un semiálgebra, ¿se acuerdan? El conjunto de los rectángulos. ¿Ok? Pero este rex, le vamos a llamar a rex. Este rex va a ser el conjunto de rectángulos abiertos. Conjunto de rectángulos abiertos. Quizás debíamos ponerlo sub K para indicar que son en RK, ¿verdad? Rectángulos abiertos en RK. Es decir, los intervalos que lo componen son abiertos, ¿no? Más o menos así sería la cosa. Entonces, tenemos que x, y estas de acá son variables aleatorias. Llamemos sea B igual I1 producto cartesiano I2 producto cartesiano IK. O pongamos, mejor dicho, si B es un rectángulo, si B pertenece a rex, entonces, no a rex, B es un rectángulo, se puede expresar de esa manera, en donde los I sub j son intervalos abiertos. Esa es la definición de rectángulo, ¿verdad? ¿Estamos bien? Entonces, queremos hablar, hablar del vector o de la función que es x1, mejor dicho, estoy hablándole como lo puse antes, ¿no? Queremos hablar del vector x que es x1 hasta xk. Este vector constituye una función de omega a rk, ¿verdad? Entonces esta función de omega a rk, y tengo un b que está en los rectángulos, me gustaría saber cuánto es x inversa de este b. X inversa de este b. O sea, ¿cuáles son los conjuntos de omega que serían tales que estén en este, ¿no? Ahora, para que un omega produzca un punto en RK, tendría que producir la primera coordenada en I1 y la segunda coordenada en I2 y la tercera coordenada en I3 y así, ¿no? Entonces estamos hablando de que este de aquí sería la intersección desde I igual 1 hasta acá de x sub i inversa de i sub i. ¿Sí? X sub i inversa de i sub i. ¿Estamos con eso? Porque acuérdense que es este conjunto. Este conjunto de acá es el conjunto de todos los omegas, elementos de omega. O hagámoslo así por partes, para que se vea mejor, más clara la cosa. Hagámoslo por partecitas. Este de aquí se supone que es el conjunto de todos los omegas en omega, tales que x de omega pertenece a b. Pero hay que decir que x de omega pertenezca a b. Eso querría decir que x1 de omega
pertenece a I1 y XK de omega pertenece a IK. Es decir, para que omega esté en este conjunto, X1 de omega tiene que pertenecer a este, XK de omega tiene que pertenecer a este. Pero esto de aquí sería equivalente a decir el conjunto de todos los omegas, tales que omega pertenece a X inversa de I1 y X1 inversa, y omega pertenece a XK inversa de IK. Pero en realidad, si pertenece a todos estos, estamos hablando de la intersección, ¿verdad? De X sub I inversa, o X sub J inversa de I sub J. J va desde 1 hasta acá. ¿Sí está claro eso? ¿Por qué razón funciona así? Ahora bien, ¿qué sucede? Aquí nosotros tenemos que las X, la hipótesis es de que son variables aleatorias, de que son medibles. Entonces yo que sé que X inversa, XJ inversa de I sub J pertenece a la clase B, porque este de aquí es medible. Y como es medible, si yo le cojo el mapeo inverso de cualquier conjunto que esté en el sigma álgebra en los booleanos de RK, que este está, ese va a pertenecer a los booleanos de omega. Como esto es cierto, como este de aquí pertenece acá, eso implicaría que la intersección de estos, como B sub sigma álgebra, también pertenece a B. Lo cual implicaría que X inversa de este conjunto B pertenece a los booleanos. Este conjunto B, por cierto, está en RK. Quizás pueda poner aquí que B está en RK para indicar que simplemente está en RK. Y lo que he demostrado es que este B que está en los rectángulos es parte del sigma álgebra en omega, y por ende esto implicaría que X es medible, pues, ¿no? Este implicaría que X pertenece a BRK. ¿Preguntas? Sí. Sí. Y. Todas son conjunciones. Exacto. Exacto. Ahora, la preimagen de IJ pertenece a B. ¿Pero por qué razón? Porque XJ es medible. Porque B es un sigma campo. Como esta es igual a la X inversa de BK, X inversa de BK pertenece a B. Y esto es cierto para todos los elementos de Rex. Como lo pruebo para Rex, y Rex genera a los borelianos con la proposición del otro día, ¿cómo se llama? Proposición 321. ¿Se acuerda de la proposición 321? Decía que solamente tengo que probarlo en una clase que genera sigma campo. Y es suficiente para todo el sigma campo. ¿No? Bien, pasemos a la siguiente proposición. Es decir, perdón, para que un vector sea aleatorio o sea medible, basta, pues, solo ocurre si las funciones son medibles, si los elementos, los componentes del vector son medibles. Eso, si las coordenadas son medibles. Ahora, la proposición 325, y en este caso, el requerimiento de que B sea un sigma álgebra funciona. No voy a hacer la prueba de este, pero este de aquí dice que si yo tengo una secuencia aleatoria, X2, etc. Y este de aquí, X es una secuencia o sucesión, en español es sucesión. X es una sucesión
Sucesión es CS, ¿verdad? Sucesión aleatoria. Si, solo si es una sucesión aleatoria. Si, solo si. Claro, XY es una variable aleatoria. Si, solo si, esa es una variable aleatoria. ¿Sí? No solo eso, además, X es una sucesión aleatoria si, solo si X sub I1 hasta X sub IK, o pongámoslo como lo pone el libro mejor, solamente considera la sucesión truncada de X1 hasta XK, es decir, la trunca, si solo si esa es un vector aleatorio. Creo que con lo que vimos la proposición 3, 2, 4, pueden ver fácilmente cómo hacerla, ¿no? El punto aquí es que basta comprobar que cada elemento es una variable aleatoria, o basta comprobar que cada sucesión finita es una vector aleatoria. Y con eso la sucesión infinita también es una sucesión aleatoria, como la definimos ayer, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Veamos un poco acerca de límites, ¿no? Nosotros conocemos bien el concepto de límites en números y en conjuntos ahora también. Veamos el concepto de límites en funciones. Aquí en análisis de variables reales se habla de límites de funciones. Aquí hablamos de límites de variables aleatorias o de funciones medibles. Entonces, vamos a ver la proposición 326. Lo que queremos ver aquí es que si yo tomo el límite, ciertos límites de variables o de funciones medibles, ciertos límites de funciones medibles son medibles. Entonces, ¿qué nos dice la proposición 326? Sean x1, x2, etcétera, variables aleatorias. Es decir, son medibles con respecto a omega y a r. Entonces son variables aleatorias definidas en omega b. Al decir que son variables aleatorias, estoy diciendo que son funciones de omega r y que son medibles con respecto a b y a los valores de r, ¿no? Estoy diciendo eso. Entonces, número 1, el supremo, esta es la notación para el supremo, sino que ahí parece supremo b sub n, parece. El supremo, desde n igual 1 hasta infinito, de x sub n, y el ínfimo, desde n igual 1 hasta infinito de x sub n, son variables aleatorias. Esa parte de la proposición dice que el supremo de variables aleatorias es otra vez, o de funciones medibles, es otra vez una función medible. Al menos en las variables aleatorias, ¿no? O sea, funciones reales medibles. El número 2 nos dice que el liminf, cuando n tiende a infinito, de x sub n, y el imsub, cuando n tiende a infinito, de x sub n, son variables aleatorias, es decir, son medibles. Son medibles con respecto a los reales, ¿no?
aleatorias o a los borelianos. ¿Qué me dice el número 3? Me dice si el límite cuando n tiende a infinito de x sub n de omega existe para todo omega, entonces el límite cuando n tiende a infinito de x sub n, nótese que esta de aquí es una función. Acá hablamos de un número real para cada omega, o una sucesión de números reales para cada omega. Este límite de función es una función. Entonces este límite de x sub n es medible, o es una variable aleatoria. Es decir, cuando el límite existe de funciones medibles, el límite es medible, la función límite es medible. Número 4, el conjunto. ¿Qué significa que un conjunto sea medible? No, un conjunto de omega. ¿Qué significa que sea medible? Es un conjunto de omega. ¿Qué significa que sea medible? ¿Qué pertenece a B? Al sigmágeno. Entonces cuando hablamos de espacio medible hablamos de un omega y un sigmágeno. Que pertenece al boreliano. Exacto, que pertenece al boreliano. Entonces el conjunto, o pongamos el subconjunto de omega. Vamos a poner para que quede más clara la definición. El subconjunto, sino que en general omega se lo pone como un conjunto universo, conjunto referencial. Entonces, cuando hablamos de conjuntos hablamos de subconjuntos de omega, ¿no? El subconjunto de omega para los cuales x sub n tiene límite es medible. ¿Qué estamos diciendo ahí? Estamos diciendo, yo tengo una asociación de funciones medibles, ¿verdad? Ahora esas funciones medibles puede que para algunos omegas converjan y para otros no. Esa es una posibilidad, ¿verdad? Entonces yo cojo el conjunto de omegas para los cuales x sub n tiene límite, ese conjunto va a ser medible. Es decir, lo que estoy diciendo en esta propiedad es que el conjunto de los omegas, elementos de omega, tal que el límite de x sub n de omega, cuando n tiende a infinito, este límite es un límite de números, ¿verdad? Existe, este conjunto pertenece a B. Eso es lo que estamos diciendo con eso de ahí. Entonces, esto tiene que ver con límites de funciones medibles que nos dan medibles. Y no se dan cuenta que la idea de esto es, vamos a ir construyendo, ¿no? Primero una vez que tengamos se nos hace más fácil el de acá, una vez que tengamos el de acá se nos hace más fácil el de acá, y una vez que tengamos el de acá se nos hace más fácil el de acá. Fíjense que en el tercero se supone que el límite existe para todo omega. En el cuarto el límite no necesariamente existe para todo omega, existe para unos cuantos. Pero el conjunto de los que existe es medible siempre y cuando los x sub n sean medibles. Estas son características de las funciones medibles. Características de las funciones medibles. Vamos a hacer la prueba. Y para esta prueba, para 1 primero, consideremos el conjunto del máximo o del supremo de x sub n menor o igual
que x, donde este x es un número real. Aquí x es simplemente un número real, no es una función. Cuando pongo x minúscula es un número real. Cuando pongo x mayúscula, ahí nos referimos a funciones de omega a r. ¿Sí? Pero cuando pongo x minúscula me refiero a un número real. Entonces este conjunto que está aquí, el conjunto en los cuales este de aquí es menor o igual que x, sería el conjunto de todos los omegas tales que el supremo de x sub n de omega es menor o igual que x. Ahí sería ese conjunto. Pero para que el supremo sea menor o igual que x, ¿qué tiene que ocurrir? Para que el supremo sea menor o igual que x. Si el supremo es menor o igual que x, esto querría decir que x sub n de omega es menor o igual que x para todo n. O mejor dicho, para todo n. Para todo n. Ya entendemos que n es de los naturales, ¿no? N es un número natural. Entonces, para que el supremo de todos estos números sea menor o igual que x, tendría que ocurrir que todos ellos tienen que ser menor o igual que x. Si todos ellos son menor o igual que x, el supremo es menor o igual que x, ¿verdad? Y viceversa. Si el supremo es menor o igual que x, todos ellos son menor o igual que x. Para todo n. Pero si eso es cierto, si este de aquí tiene que ser menor o igual que x para todo n, estamos hablando de que tendríamos la intersección n igual 1 hasta infinito del conjunto x sub n menor o igual que x. ¿Sí? Porque x sub n de omega tiene que ser menor o igual que x para todo x. Esta condición se tiene que cumplir, entonces estamos hablando de los omegas que se encuentran en la intersección. ¿Sí? ¿Está claro eso? O si quieren hago un paso más porque les veo cara de sueño hoy día. ¿Cuál notación? La del corchete. La del corchete la vimos el otro día. Que me da es un evento, un conjunto en omega. La notación del corchete me da un conjunto en omega. Entonces quizás podamos aquí x sub n menor o igual que x para todo n. Es lo mismo que decir el conjunto de los omegas tales que como x sub n es menor o igual que x para todo n, podemos decir que este es la intersección desde n igual a 1 hasta infinito de los conjuntos de los omegas tales que x sub n de omega es menor o igual que x. Y esto no es más, eso de ahí no es más que la intersección n igual 1 hasta infinito de x sub n menor o igual que x. ¿Sí? Esa fue la notación que vimos el otro día. xn menor o igual que x quiere decir el conjunto de todos los omegas tales que xn de omega es menor o igual que x. El otro día vimos esa notación, ¿se acuerdan? Entonces, si este de aquí es menor o igual que x para todo n, estamos hablando del conjunto de los omegas tales que xn de omega es menor o igual que x, hace la intersección de todo eso, ¿no? Y de ahí viene el de acá. Y de manera similar, ¿ok? Ahora, la pregunta aquí, ¿no? ¿Pertenecerá este a B? Fíjense que aquí nomás estoy probando ¿para qué conjuntos? Para los intervalos menos infinito x. Para esos conjuntos, es decir, estoy viendo, fíjense que, ¿qué sería esto que está aquí? Este que está aquí sería, esta de aquí es una función, ¿verdad?
esa función tiene un mapeo inverso. El mapeo inverso del conjunto menos infinito x. Eso es lo que estoy definiendo aquí. El mapeo inverso del conjunto menos infinito x. ¿Se acuerdan que esta noción de corcheta la vimos el otro día como el mapeo inverso? ¿Se acuerdan cuando la definimos? X pertenece a, es lo mismo que decir X inversa de A. El otro día definimos esa notación. Entonces estoy sacando el mapeo inverso del conjunto menos infinito X. El mapeo inverso del conjunto menos infinito X resulta que es la intersección de estos. Es decir, es la intersección de los mapeos inversos de estos de aquí. Sí. Pero como estos mapeos inversos, o este conjunto x sub n menor o igual que x, que es este mapeo inverso, pertenece a B. ¿Por qué pertenece a B? Eso, x sub n es medible. Partimos a partir de variables aleatorias. Las variables aleatorias, por definición, son medibles, pues, ¿no? Entonces, esto de aquí es el mapeo inverso menos infinito de x, es medible. Y como B es un sigma álgebra, esta intersección que está aquí pertenece a B. Porque es una intersección contable, ¿verdad? De elementos de sigma álgebra y por ende pertenece a B. Entonces, que he probado que para estos tipos de conjuntos, el mapeo inverso, que es este, de esta función, supremo de xn, también pertenece a B. Como lo he probado para este tipo de conjuntos, será cierto también para el sigma álgebra generados por eso. Pero el sigma álgebra generados por esto es los borelianos, ¿verdad? Los borelianos generan. Entonces por eso pruebo que este de aquí, realmente, este de aquí es una función de omega r, ¿verdad? Porque cada punto de omega es un número real. Pero esa función, el máximo, es una función medible siempre y cuando las funciones individuales sean medibles. ¿Sí queda claro? A ver, digo. Yo estoy sacando el máximo de xn. ¿Y xn cómo lo logro? xn, ¿cómo lo...? A ver. Recordemos que xn es una función de omega r. Y como se dijo que son variables aleatorias, eso implica que es una función de omega r y también que x sub n es medible con respecto a RB de R. ¿Sí? O lo que es lo mismo decir, x sub n pertenece a B entre R. Son variables aleatorias. En el teorema simplemente suponemos que son variables aleatorias definidas en omega B. Esos son medibles. Básicamente lo que decimos ahí que el máximo de funciones medibles es medible. ¿Sí? Y lo que hicimos fue probar para estos conjuntos, que para estos conjuntos el mapeo inverso de estos conjuntos pertenece a B. Entonces, si pruebo para estos conjuntos, como estos conjuntos generan a los borelianos en R, ya estaría probado, ¿no? Que son medibles. Proposición 321. Si pruebo para una clase que genera el sigma álgebra, entonces ya se cumple para el sigma álgebra. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Ya. Bueno, y de manera similar al supremo, ¿no? El ínfimo que digo. De manera similar al ínfimo, solo quiero indicar que en el caso del ínfimo, desde n igual a 1 hasta infinito de x sub n, hablamos, por ejemplo, podemos hablar de que el ínfimo es mayor que x. Este de aquí es la intersección, desde n igual a 1 hasta infinito, de los conjuntos de omega
donde x sub n es mayor que x. Si todos los x sub n son mayores que x, entonces el ínfimo va a ser mayor que x, ¿verdad? Y viceversa, si el ínfimo es mayor que x, todos los x sub n van a ser mayor que x, ¿verdad? Entonces, de manera similar, x sub n mayor que x pertenecería a b porque x sub n es medible. Esto está probado en este caso para los conjuntos de tipo x infinito. Y con eso, ese ahí genera a los rectángulos, ¿no? O sea, recordemos que el sigma de estos es igual a los borelianos de los reales. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? Ya. Bueno, de manera similar, para el número 2, ahora que tenemos ese es más fácil, porque para el número 2, ¿qué tendríamos para el número 2? Tendríamos que el liminf, cuando n tiende a infinito, de x sub n, es igual al supremo, n igual 1 hasta infinito, del ínfimo, k igual a n hasta infinito, de x sub k. ¿Verdad? El ínfimo, k igual a n hasta infinito, de x sub k, llamémosle a este y sub n, es una variable aleatoria por el anterior, ¿verdad? Por el numeral anterior, y por ende el supremo, n igual 1 hasta infinito de y sub n, es una variable aleatoria. Entonces, si usted toma funciones medibles, variable aleatoria, yo quería escribir aquí variable aleatoria y puse variable anterior. Explíquenme usted eso. No, es aleatoria por lo anterior. Sí, aleatoria. Ahí sí. Este es y sub n. Y lo mismo con el lim sub, ¿verdad? Similar el lim sub. No más que dejemos eso, ¿no? El máximo de funciones no siempre es medible. Pero si las funciones son medibles, entonces el máximo siempre es medible. O el mínimo, es el supremo o el ínfimo. ¿Sí? Bueno, con este de aquí es fácil. 3 también, ¿verdad? 3 sería facilito con ese. ¿Por qué razón? Porque en 3, si el límite de x sub n de omega, ¿verdad?, existe para todo omega, en ese caso el límite sería igual, el límite de x sub n sería igual al lim sub de x sub n, el cual es una variable aleatoria, y también sería igual al lim inf. Entonces es una variable aleatoria. Entonces realmente el más destacado es el primero, ¿no? El primero implica el segundo implica el tercero. El cuarto ya es un poquito más elaborado. ¿Qué es el cuarto? Es un conjunto de omega para los cuales es un conjunto de omega para los cuales x sub n tiene límite. Es un conjunto medible. Claro, siempre y cuando ya no tiene límite para todo. Exacto, pero el conjunto donde tiene límite es medible. ¿Ya? ¿Cómo aplicaría el 3? Si el límite existe para todo omega, el límite es una variable aleatoria. El límite existe para algunos omegas y para otros no existe.
Entonces, el conjunto de los omegas donde el límite existe es medible. Eso es lo que estamos diciendo ahí. El conjunto de los omegas sobre el cual el límite existe es medible. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo hace el libro, ¿no? El libro hace lo siguiente para el número 4. Q es el conjunto de todos los racionales. Q es el conjunto de todos los racionales. ¿Estamos con eso? Bien. Entonces, ¿no es verdad que Q es contable? Q es contable. Bien. Entonces, empecemos con el conjunto de los omegas, en los cuales el límite de x sub n de omega existe. Quiero probar que este conjunto es medible. Para probar que es medible, veamos qué sucede con su complemento. El complemento sería el conjunto de los omegas en que el lim de x sub n de omega, ahí voy a poner abajo porque ya vi que no me va a entrar. Si hablamos del complemento, ¿qué sería? Eso. Exacto. Entonces, el lim de x sub n de omega es estrictamente menor. Siempre es menor igual el lim, ¿verdad? Que el lim sub de x sub n de omega. Entonces, este de aquí sería el conjunto, el complemento de este conjunto de acá, ¿no? ¿Estamos con eso? Bien. Ahora, vamos a expresar este omega de una manera un poco peculiar. Este de aquí va a ser la unión sobre R, elemento de Q, de los racionales, del conjunto de omegas en los que el lim inf de x sub n, cuando n tiende a infinito, sea menor o igual que R y menor que lim sub cuando n tiende a infinito. ¿Sí? De xn, gracias. Note que cuando hablo de estos corchetes, esta notación, estamos hablando del conjunto de omegas para los cuales x sub n de, el lim inf de x sub n de omega es menor o igual que R, es menor que este. Ahora, ¿por qué decimos que es esta unión? ¿Por qué decimos que es esta unión? Nótese que este conjunto, para la mayoría de racionales, va a ser vacío. Para la mayoría de racionales va a ser vacío. Bueno, no necesariamente va a ser vacío para no, estoy mal. No necesariamente es vacío para la mayoría de racionales, pero, por ejemplo, para que se entienda bien ese paso, quiero poner un pequeño ejemplo. Supongamos que omega es simplemente el conjunto ABC. ¿Ya? Y supongamos que x sub n de A converge o tiene límite. Supongamos que el límite de este existe cuando n tiende a infinito, pero supongamos que el límite inferior de x sub n de B es menor que el límite superior, es decir, el límite no existe. En este, cuando n tiende a infinito, y también para C, y supongamos también que el lim inf de x sub n, el lim inf
de x sub n de c es menor que el lim sub de x sub n de c. ¿Sí? Ahora, x sub n de b es un número, ¿verdad? Y cuando hablamos de lim inf, aquí hablamos de que los números son menores. Por ejemplo, este número de aquí podría ser pi y el de acá podría ser 2pi. El de acá podría ser, qué sé yo, 2 y el de acá podría ser 3. O sea, no son iguales. El de acá siempre es menor, el lim inf siempre es menor. Ese podría ser el caso, ¿verdad? Bien. Entonces, cuando hablamos de un racional que esté entre estos dos, ¿verdad? Cuando hablamos de el conjunto del conjunto, digamos, en el que lim inf de x sub n menor o igual, qué sé yo, que 4, menor que el lim sub de x sub n, cuando n tiende a infinito, este conjunto, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual ese conjunto? B. Claro. Porque, ¿qué es este conjunto? Este conjunto es el conjunto de todos los omegas, tales que el lim inf de x sub n de omega menor o igual que 4, menor que el lim sub de x sub n de omega. Yo les pregunto, B es el único, porque este de aquí es 3.14, acá es 6.28, para este de aquí se satisfaría que el lim inf de x sub n de b es menor o igual que 4 y menor que el lim sub. Sí. Ya. Para este mismo ejemplo, ¿cuál sería el lim inf de x sub n menor o igual que 3.1 menor que el lim sub de x sub n de omega? ¿Cuál conjunto sería ese? Vacío. No hay ningún omega para el cual el lim inf sea menor o igual que 3.1 y a la vez el lim sub sea mayor que 3.1. Este es el conjunto vacío. ¿Y se dan cuenta como para cada racional estoy definiendo un conjunto en omega? ¿Estamos claros? Este racional es simplemente un racional que está en medio de los dos. Algunos de estos, para algunos racionales, el conjunto será vacío. Para otros racionales, ¿qué da? Da un conjunto para los cuales el límite no existe. O sea, ¿qué dijimos acá? Que este conjunto de los omegas para el cual el límite no existe, es decir, el complemento en los que el límite existe, es aquellos en los cuales el lim inf es menor que el lim sub, pero se puede pasar como la unión de estos conjuntos. ¿Quedó más claro por qué es la unión? Porque basta con que esto de aquí sea cierto, o sea, para un n en particular, y el límite no existe. ¿Estamos claros con eso? Ahora, ¿por qué la ponemos de esa manera? Bueno, antes de seguir, concentrémonos un poco en este conjunto de aquí. Concentrémonos un poquito en este conjunto. Es la idea de que si es menor, entonces estoy entre los reales, entonces existe un racional entre ellos. Exacto, existe un racional entre ellos. Siempre existe un racional entre ellos. Si existe un racional entre ellos, lo cumple eso, entonces Ahí necesitamos la propiedad de los reales, básicamente. ¿No es la densidad de los racionales en los reales? Una cosa de esas. Ahora, el conjunto lim inf de xn
menor o igual que n, menor que lim sub. Lo lamento. Cuando n tiende a infinito. Y cuando n tiende a infinito. Para un n en particular. Para un n en particular. Este conjunto vendría siendo el conjunto donde el lim inf de x sub n, n tiende a infinito, es menor o igual que n, intersección, ¿intersección cuál? El conjunto donde el lim sub, cuando n tiende a infinito, de x sub n, es mayor que n, ¿verdad? Es decir, si cojo los omegas, donde el lim inf de x sub n es menor o igual que n, ahí me da un pocotón de omegas. De esos omegas va a haber unos cuantos en que el lim sub es mayor que n. Estos son conjuntos en omega, siempre tenemos que pensar en eso. Yo le decía otro día a Gaudencio que estaba teniendo, hoy día le decía, que estaba teniendo que me parecía un poco complicado que los estudiantes salgan de pensar en estas cosas como números. A veces uno piensa en las relatorias como números y no piensa como de los eventos en X como realmente conjuntos de omega, que es lo que son, conjuntos de omega. Esa es la parte aquí que queremos ya comenzar a pensar en estos como subconjuntos de omega. ¿Sí? Ahora bien, si el lim sub de x sub n es mayor que r, esto es lo mismo que el complemento donde el lim sub de estos es menor o igual que... ¿Ok? Ahora, ¿por qué lo expresamos de esta manera? Como los x sub n son medibles, el lim inf de x sub n es medible, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del conjunto de omegas en los cuales el lim inf de x sub n es menor o igual que r, este que está acá realmente es, cogemos el lim inf cuando n tiende a infinito de x sub n, es una variable aleatoria, ¿verdad? Es una función, tiene un mapeo inverso. Estamos hablando del mapeo inverso de menos infinito r. ¿Sí estamos? Como x sub n es medible, el lim inf es medible, y este de aquí pertenece a b. El de acá, por una razón similar, también pertenece a b. Si el de acá pertenece a b, el complemento pertenece a b, la intersección pertenece a b. Como ven, un sigma álgebra. No, pero todavía tenemos la unión y contable. Exactamente, la unión. Aquí por eso puse Q, porque Q es contable, ¿no? Como Q, esta es una unión contable, pertenece a b. Si hubiera puesto R, no es una unión contable. Ya no podía suponer eso, ¿no? Pero Q lo utilizamos porque siempre puede encontrar un racional y es como contables. Esa fue la principal razón por la que utilizamos ahí Q. Y con eso queda aprobado. ¿Sí? Bueno, con eso queda aprobado que el complemento es medible. Pero si el complemento pertenece a B, entonces ese conjunto pertenece a B, porque B es cerrado bajo complemento. O sea, el conjunto en el cual, los omegas en los cuales el límite existe, es medible, y los omegas en el cual el límite no existe, también es medible por complementos. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿No? Bien. Entonces la esencia de proposición, si tenemos funciones medibles y le sacamos supremos, le sacamos ínfimos, le sacamos límites, obtengo una función medible. Y si el límite a veces existe, a veces no, el conjunto en el cual existe es medible, el conjunto en el cual no existe también es medible. Eso nos va a ayudar luego para cuando tengamos estos límites, que realmente tenemos conjuntos medibles.
De hecho, luego en el capítulo 4 vamos a hablar de un conjunto con probabilidad 0, en el cual el límite no existe. Cuando hablamos de convergencia segura, en convergencia segura, en estadística, en probabilidad, mejor dicho, en convergencia segura, es cuando converge para todos los omegas, excepto en un conjunto. En el conjunto donde no convergen tiene probabilidad 0. Pero para poder hablar de la probabilidad del conjunto donde no convergen, tendríamos que primero saber que el conjunto de omegas donde no convergen es un conjunto medible, porque entonces le puedo asignar una probabilidad. ¿Sí? Si no le pudiera asignar una probabilidad. Entonces, ya estamos casi por terminar el capítulo 3. No creo que lo termine en 10 minutos, pero en 20 minutos lo terminaría. Tenemos ahora X, es una variable aleatoria, es decir, es medible con respecto a omega B, RBR. ¿Sí? Ya me voy a acabar esta clase de dieta aquí abajo. Bien. Entonces, queremos hacer una definición ahorita. La definición, sigma álgebra generado por X. Sigma álgebra generado por X. El sigma álgebra generado por X le vamos a llamar X inversa de B de R. Ojo que X inversa de B de R no es necesariamente B. Sabemos que es un sigma álgebra porque X inversa y sigma álgebra son sigma álgebras, ¿verdad? Pero no es necesariamente B. Como X es medible, sabemos que este va a estar contenido en B, nada más. Es un sigma álgebra y está contenido en B. También se suele decir como que sigma X es el conjunto, que es la clase, cuyos conjuntos son de la forma X pertenece a. Esto de aquí es un subconjunto en omega, ¿verdad? X pertenece a un subconjunto en omega. A elemento de B de R. Entonces, cuando hago yo, ¿cómo se dice? Statements, dichos, no es dichos, enunciados. Cuando yo hago un enunciado en términos de X, o sea, X, este A es un conjunto real, ¿verdad? Al poner el corchete, el enunciado se transforma a un conjunto de omega. Entonces, este de aquí es un conjunto de omega. Y aquí estamos hablando de una clase de conjuntos de omega, donde A son elementos de los borelianos. Entonces también se suele definir de esa manera. ¿Sí? Y la idea aquí es, aislar de B solo los elementos, y cuando hablamos de elementos de B, estamos hablando de subconjuntos de omega, pues, ¿no? Los elementos de B de omega. Eso. Que son preimagen bajo X. Queremos aislar de alguna manera solamente aquellos que son preimagen bajo X. Claro, así sería la cosa. Ahora, en forma más general, podríamos hablar de que X... A ver, hagamos un ejemplo. Ahorita voy a hacer un ejemplo. Pero ahí vienen dos ejemplos. Ahorita vienen dos ejemplos. Pero antes de hacer los dos ejemplos, quiero hacer la definición más general.
Ahorita vienen dos ejemplos. ¿Ya? Si los quiero hacer los dos ejemplos. Pero de forma más general, si X es medible, no necesariamente una variable aleatoria, pero X es medible con respecto a B y omega prima B prima. Entonces supongamos que X es medible con respecto a esos, podemos definir sigma X como X inversa de B prima, ¿verdad? X inversa de B prima. Y en ese caso, a veces se habla de un F, una clase F que es un conjunto de B, que es un sub sigma álgebra, un sub sigma álgebra de B. ¿Qué quiere decir que F sea un sub sigma álgebra de B? Quiere decir que F es un sigma álgebra y que está contenido en B. ¿Ya? Entonces, decimos que X es medible con respecto a F. Decimos que X es medible con respecto a F, lo cual denota X pertenece a F, y esa es una notación horrible, pero X pertenece a F, donde si F es una clase de conjuntos de omega, X pertenece a un conjunto real, eso es una cosa, ¿no? Pero X, cuando hablamos de que pertenece a un conjunto de omega, una clase de conjuntos de omega, decimos que significa que X es medible con respecto a F. Significa que sigma de X está contenido. Si sigma de X está contenido. Ya Margarita intuyó la definición. Margarita. Que F pertenezca, que X pertenezca a F, porque X es una función. No, sigma de X, es decir, X a la menos 1 de lo Pero coreano. ahí donde dice X pertenece a F. Claro, no, es que esa es una notación fea nada más. Es una notación fea. Es que acá lo ponen como X es F medible. Claro, es medible con respecto a eso. Entonces es F medible. Claro, es medible. Claro. F medible. Solamente que no es un elemento de. Claro, no es un elemento en realidad. Quería decir X y pareciera que X es un conjunto que pertenece a la clase de F es una función. Y X es una función. X es una función. Por eso. F es una clase de conjuntos de omega. Claro. Entonces, Esto es sigma álgebra. aquí lo que te dice que esta notación significa que sigma de X es un conjunto de F. Claro, eso sí. Eso es lo que la notación significa. O sea, lo estamos definiendo esta notación, por así decirlo. Y podríamos, por ejemplo, si X sub T, supongamos que es medible de omega B a omega prima B prima, y que T es un índice cualquiera, es un conjunto de índices cualquiera, arbitrario. Entonces vamos a denotar por sigma xt, T elemento de T, como T perteneciente a T de sigma xt. ¿Qué quiere decir esto? Esa notación es el sigma álgebra generado por la unión sobre T elemento de T de sigma álgebra de xt. La intersección de sigma álgebra siempre es un sigma álgebra, ¿no? La intersección de sigma álgebra. La unión de sigma álgebra no siempre es un sigma álgebra. Pero esa unión de sigma álgebra es una clase. Claro, si yo ya genero, ahí sí. Claro, entonces esta clase genera un sigma álgebra. Entonces este de aquí sería como el sigma álgebra más pequeño. Este de aquí sería el sigma álgebra más pequeño que contiene a todos los sigma álgebras individuales. Ah, ya, claro, eso. Y el sigma álgebra más pequeño que contiene a todos los sigma álgebras individuales. ¿Está claro eso? Esta unión contiene a todos los sigma álgebras individuales, pero no es un sigma álgebra. Claro, no es igual. Entonces generamos a partir de esta unión un sigma álgebra. Es como un ínfimo, un supremo. Más o menos así. Ya, pero ese supremo es sobre la definición que estaba. Estoy definiendo aquí. Estoy definiendo.
El sigma álgebra, o sea, el supremo de sigma álgebras es el sigma álgebra generado por los. Exactamente. Ahora sí, los ejemplos y con eso acabamos. Como ejemplo 1, supongamos que x de omega es igual a 17 para todo omega, elemento de omega, ¿verdad? En ese caso, sigma de x estaría dada por quién. ¿Quién sería en este ejemplo, quién sería la preimagen del conjunto 16? 16. Si x de omega es igual a 17 para todo omega. Este sería el vacío, ¿verdad? ¿Y cuál sería la preimagen del conjunto 17? Sería omega. Todo omega, ¿verdad? Claro. Todo omega. Entonces, básicamente, si el conjunto que está aquí contiene 17, la preimagen es omega. Si no contiene 17, la preimagen es vacío. Entonces, ¿cuál es el sigma álgebra? Vacío, omega. ¿Qué es el sigma álgebra? Trivial. El sigma álgebra trivial. Ese sería el sigma álgebra generado por este x. Este sigma álgebra generado por este x será un subconjunto del b. Del b es el sigma álgebra de los omega, ¿no? Porque ese es el trivial, ese es el más pequeño de todos. Como segundo ejemplo, decimos que fijemos A, elemento de B, y definamos X como la función indicadora de A. X como la función indicadora de A. ¿Sí? En este caso, ¿cuánto sería X inversa, por ejemplo, de 1? ¿Cuánto sería X inversa del conjunto que contiene a 1? ¿Para qué omegas da 1 X de omega? Exacto. ¿Y X inversa de 0? Exacto. ¿Y cómo quedaría X inversa de un conjunto, por ejemplo, X inversa del intervalo 3, 4? Vacío, porque no hay ningún omega para el cual X de omega me dé entre 3 y 4. ¿Sí? Con esto, creo que es fácil ver, no sé si ustedes lo puedan ver o no, que en este caso el sigma álgebra, en este caso de acá, el sigma álgebra generado por este X sería el vacío A complemento y omega. Ya es menos trivial, ¿no? Ya es menos trivial. Ahora, ¿qué tendríamos que probar? Tendríamos que probar esto, ¿no? La prueba de eso la dejamos para el día lunes. O sea que el sigma álgebra generado por este va a ser el de acá. Aquí les doy una manera intuitiva, ¿no? Hasta cierto punto tenemos que ponerlo formalmente. Y con eso nos falta no solo una proposición. O sea, hay un ejemplo más, ese es un segundo ejemplo. Hay un tercer ejemplo, y ya hacemos una proposición 3, 3, 1, y con eso acabamos el capítulo 3. Es decir, espero que en 20 minutos más acabemos el capítulo 3. Si el lunes la clase no es a las 3:30, no es a las 4, sino es de 3 a 5. ¿Está bien? Nos vemos el lunes a las 3.